Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Háganme saber, por favor, si me está viendo bien y me está escuchando bien. Y si es así, damos inicio de una vez a la reunión de hoy. Bien, bien, ok. Muy bien. Otra vez muy buena tarde para todos. Estamos viendo lo concerniente al tema de la templanza, al tema del dominio propio, al tema de la autodisciplina. Ya hemos visto hasta el momento 8 características de una persona que tiene dominio propio, o más bien las 8 cosas que conducen al dominio propio, las 8 cosas que conducen a la templanza o las 8 cosas que conducen a la autodisciplina, que sería un término moderno, pero para que entendamos qué es realmente dominio propio y qué es realmente templanza. Clave, clave para sacar adelante eso que Dios ha puesto en lo profundo de nuestro espíritu, que se conoce como propósito. La palabra propósito aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. La palabra propósito aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, de ese propósito se habla entre Génesis y Malaquías, y de ese propósito se habla entre Mateo y Apocalipsis. Ahora, ¿cómo hago yo para alcanzar los objetivos de ese propósito? Pues son varios los ingredientes. Uno de ellos, pues el tema de la templanza o el dominio propio o la autodisciplina. Eso quiere decir, estimado hermano, y comenzamos diciendo lo siguiente, eso quiere decir que usted no se puede permitir la debilidad. La debilidad es una decisión. Los problemas que tenemos alrededor son inevitables. Bueno, algunos de ellos sí son evitables, sobre todo los problemas en los que yo mismo me metí de cabeza. Pero la mayoría de situaciones, líos, tribulaciones que me rodean, pues son inevitables, son necesarios que vengan. En el mundo tendréis aflicción. Eso es inevitable. Lo que sí es evitable, lo que sí se puede evitar es la debilidad. Yo no tengo por qué caer en esa debilidad. Cuando un problema viene y me patea de tal manera que yo realmente me debilité de una manera tan terrible que poco a poco comienzo a notar un alejamiento de las cosas de Dios, y cualquier cosa se convierte en excusa, cualquier cosa se convierte en pretexto para irme alejando poco a poco y no reconocer que lo que me pasa es que estoy débil. Y si estoy débil es porque el problema me golpeó muy duro, porque Satanás hizo algo. No, no. Si yo estoy débil es porque yo lo decidí. Porque yo tengo la opción entonces o de debilitarme o de fortalecerme. Y yo tengo la opción de fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es una decisión que yo tomo. Pues tomo la decisión de estar fuerte, porque yo no me puedo permitir la debilidad. ¿Por qué? Porque si yo me permito la debilidad, el diablo sin misericordia entra a patear a aquel que se encuentra en estado de debilidad. Muy bien, y llegando al punto número 9, que es el punto de hoy, tenemos que hablar de lo siguiente: la persistencia. 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 Que tiene que ver con el término perseverancia. Perseverancia. Y aunque los dos pueden ser sinónimos, la perseverancia puede estar hablando de una cosa y la persistencia de otra cosa. Dentro de la palabra persistencia está la palabra insistencia. Insistir. Solamente que la insistencia puede ser, no, yo fui, yo golpeé, ¿y qué hizo? Pues insistí y me fui. O yo le marqué y después insistí y después no marqué más. La insistencia, digamos que repite la misma acción una vez más, 2 veces, hasta 3 veces, pero la persistencia timbra y timbra y timbra y timbra y timbra y timbra, llama y llama y llama y llama, golpea, golpea, golpea y golpea y no deja de hacerlo. La persistencia es lo que se necesita para
que se cumpla lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Yo tengo que pedir, pero ¿de qué manera? Porque pedí y aparentemente no me dieron y dejé de pedir. Entonces, ¿de qué manera yo tengo que pedir? Tengo que pedir insistentemente, persistentemente. Tengo que pedir hasta cuándo. Tengo que pedir hasta que se me dé. Tengo que buscar persistentemente hasta que encuentre y tengo que llamar o golpear persistentemente hasta que me abran. Le he pedido a Dios que se abran esas puertas, Él que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo le he pedido a Dios tanto que se abran esas puertas y no se han abierto. ¿De verdad le ha pedido a Dios tanto? ¿O le pidió a Dios una vez, dos veces, máximo tres veces, no se abrieron las puertas, desistió? Pues es una oración sin persistencia. La persistencia es necesaria en toda actividad cristiana, en toda actividad espiritual, absolutamente todo. El Señor Jesucristo mismo nos enseñó, huerto de Getsemaní. ¿Cuántas veces oró? Una vez, dos veces, tres veces. El mismo apóstol Pablo dice que él, con respecto al tema del aguijón en su carne, dice que le rogó al Señor una vez, dos veces, tres veces. La Sagrada Escritura es clara al decir que Elías oraba para que los milagros ocurrieran una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Oraba por un niño muerto hasta siete veces. ¿Qué significa orar tres veces? Orar cuatro, orar cinco, orar seis, orar siete veces. ¿Qué significa para usted esto? ¿Qué significa orar ocho veces, hasta nueve veces, hasta 10 veces, hasta 20 veces? Sigo subiendo. ¿Qué significa para usted orar 25 veces por lo mismo? Hasta 30 veces, hasta 40 veces. ¿Qué significa eso? Con P, ¿qué significa eso? Porque la insistencia de pronto llega hasta golpeé una vez y golpeé dos veces, pero ya no golpeé más porque me dio pena, ya no golpeé más porque los vecinos me miraron, ya no golpeé más porque pasó la patrulla, ya no golpeé más porque. Pero la persistencia es una cosa más elevada. La persistencia es una cosa más grande. La persistencia no solamente insiste, la persistencia persiste. La persistencia coge la insistencia y la lleva a su más alto nivel. Esto es exponencial cuando la persistencia aparece. Entonces eso es lo que vemos en la Sagrada Escritura. Personas que oraron una vez y se les dio. Personas que oraron hasta dos veces. No a la primera, hasta dos. Personas que oraron una, dos y a la tercera. Pero también personas que oraron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Personas que pasaron 8 días en oración y ayuno. Personas que pasaron 21 días en oración y ayuno. Personas que pasaron hasta 40 días y 40 noches en oración y ayuno. O como Moisés, que duró 2 periodos de 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí en oración y ayuno buscando respuesta en Dios. La persistencia entonces es la capacidad de insistir hasta que las cosas ocurran. ¿Cuántas veces? No, la persistencia no entiende de cuántas. Usted a la persistencia no le puede dar una cifra. Usted a la persistencia no le puede dar un número. Usted le pregunta a la persistencia cuánto tiempo va a estar usted ahí y la persistencia va a decir hasta que se me dé, hasta que se abra la puerta, hasta que encuentre lo que he venido a buscar. Eso es la persistencia. ¿Considera usted que la persistencia es necesaria en la vida? Y obvio, vamos aclarando porque estoy hablándole a creyentes, estoy hablándole a cristianos, que estamos hablando de la persistencia en las cosas buenas, la persistencia en las cosas de Dios, la persistencia en las cosas del Espíritu, y que no estamos hablando de persistir en el pecado, porque hay algunos que insisten e insisten e insisten e insisten en el vicio, y otros que insisten e insisten e insisten en las obras de la carne.
Y cuando yo insisto e insisto e insisto e insisto en el pecado, pues la Biblia dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican el pecado van a ir a parar al lago que arde con fuego y azufre. Estamos hablando entonces desde la persistencia en las cosas de Dios, la persistencia en las cosas del Señor. Un alto precio que hay que pagar. Pero si usted logra desarrollar persistencia, usted se convierte en alguien imparable. 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 El que persiste está en el sitio. Es como el árbol plantado. ¿Se acuerda que hemos hablado muchas veces acerca de plantado? Plantado es sembrado. Sembrado en una visión, sembrado en un propósito, sembrado en un proyecto, sembrado en una congregación, sembrado en un ministerio, sembrado en una obra, sembrado en una tarea, y ahí persiste y persiste y persiste. Y cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos, cuando vienen las lluvias y dan con ímpetu contra aquel individuo, por más que el individuo se cimbronee, se mesa, por más que se estruje un poquito, no se mueve, porque ha aprendido lo que es la persistencia. La diferencia de eso, o lo contrario a eso, es un individuo que está sembrado, pero ocurre cualquier cosa, y es que todos los días ocurren cosas. Todos los días ocurren cosas que vienen a uno a moverlo o no, a desestabilizarlo o no. Claro que sí. Y si yo no tengo esa persistencia, entonces cualquier cosa me saca corriendo. Y yo entro como en una clase de gitanismo espiritual, característica de un gitano, desde el punto de vista de la historia, porque hablamos de gitanismo espiritual, o gitanismo congregacional, o gitanismo con respecto a una visión. ¿Por qué hablamos de gitanismo? Característica de un gitano desde el punto de vista de la historia. Va de un lugar a otro, muy bien. De un lugar a otro, y ahí están, y llegan a hacer negocios, y llegan a hacer plata. Y si en ese lugar no les fue bien, pues se levantaron y se fueron para otro lado. Y esto lo estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Pues yo estoy en un lugar y si no me gustó porque alguien me ofendió, porque alguien me dijo, porque alguien me miró o alguien no me miró, porque alguien me dijo o no me dijo, entonces yo me levanto, yo empaco mi tienda, la guardo en la maleta y me voy. Y allá, pues allá donde yo llego van a pasar cosas iguales o van a pasar cosas menores o peores, no sé, pero van a pasar cosas. Si yo no he aprendido lo que es la persistencia, porque yo estoy buscando un ministerio, una iglesia perfecta, pues es que eso no existe. Eso no existe. La iglesia no es el tercer cielo. La iglesia es la compañía de militantes a favor del reino de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es un equipo de soldados que están encargados de incursionar en el reino de las tinieblas y rescatar a los perdidos. Eso es la iglesia. ¿Y qué se va a encontrar usted en un campamento de soldados? Pues imagínese. ¿Qué se puede encontrar usted en un campamento de militantes? Pues imagínese. ¿Qué se va a encontrar usted en la milicia? Pues de todo. De todo. Cuando usted examina mi vida, pues usted se va a encontrar muchos defectos, se va a encontrar muchas cosas que no deben estar ahí. Y cuando yo examine su vida, pues me voy a dar cuenta exactamente de lo mismo. Ah, pero ¿por qué es así? ¿Por qué el otro es así? Un momento, ¿usted está creyendo que la iglesia es el cielo? La iglesia no es el cielo. El cielo es perfecto, en el cielo está Dios, en el cielo está el trono, en el cielo hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Yo aquí no veo nada de eso. Aquí lo único que vemos son personas defectuosas que tienen corazón de siervo e intentan hacer lo mejor para Cristo. Aquí con lo que nos encontramos es que Dios toma a lo vil y a lo menospreciado y lo usa para su gloria. Ahora, ¿por qué usa a lo vil y menospreciado? Porque lo vil y menospreciado nunca va a tocar la gloria de Dios. Siempre va a reconocer que lo que ha hecho, lo ha hecho gracias a que Dios es bueno. Pero eso hay que entenderlo desde el principio. O sea, si yo quiero encontrar en usted perfección, ahí me voy a quedar buscando. Y si usted quiere encontrar en mi perfección, ahí se va a quedar buscando. La perfección búscala en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Claro que tenemos que dar testimonio, por supuesto, si estamos nosotros militando a favor del reino de Dios y en contra del reino de las tinieblas, pues no pueden haber tinieblas en nosotros. Porque si no somos unos infiltrados del diablo en el reino de Dios. Pero eso es una cosa, y lo que acabo de exponer es otra cosa completamente diferente.
Estamos hablando de la persistencia, sumamente necesaria, que si usted logra desarrollarla en su propia vida, usted está sembrado y se quedó sembrado. Usted está plantado y se quedó plantado. ¿Cuál es la recompensa de estar plantado y quedarse plantado? La recompensa es dar su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 3. Prosperidad. Mientras que no se dé eso, no hay prosperidad. Mientras que no se dé eso, no hay progreso. Y al árbol, ¿qué le toca desarrollar? Raíces. Raíces insistentes, raíces perseverantes, raíces persistentes que no se mueven. ¿Cuándo ha visto un árbol sacar sus raíces de la tierra y decir me aburrí y me voy? No, se queda ahí, pase lo que pase. ¿Cuál es la actitud de un árbol en un país que tenga las 4 estaciones? Le vino el invierno, ahí está. Le vino el otoño, ahí está. Le vino la primavera, ahí está. Le vino el verano, ahí está. Es ese árbol. El árbol dice, pase lo que pase. Invierno, otoño, primavera, verano, pase lo que pase, aquí estaré. ¿Cómo se llama eso? Se llama persistencia. Persistencia. Y a veces usted ve porque el árbol tiene que pasar por unas etapas en donde literalmente se muere. Pero como es tan persistente y Dios premia la persistencia, el que aparentemente estaba muerto, después aparentemente está lleno de hojas verdes, está lleno de frutos multicolores, está lleno de vida. Así es. ¿Por qué necesitamos la persistencia? Porque no todo va a ser color de rosa. ¿Por qué necesitamos la persistencia? Porque van a haber momentos de muchos bajonazos, van a haber momentos de muchos ataques, van a haber momentos de muchos misiles del diablo en contra de nosotros y por eso necesitamos estar sembrados y mantenernos sembrados. Busque conmigo el Evangelio según San Juan capítulo 15, por favor. Hay muchos pasajes de los cuales nosotros nos podemos agarrar para exponer el tema de la persistencia. Pero me gustaría que siguiéramos nosotros hablando en términos agrícolas, en términos de árboles. Juan capítulo 15 tiene como tema la vid y las ramas o la vid y los pámpanos, según la versión. Estoy con la versión Reina Valera 1960 y ella dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y después dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 1, Cristo dice, yo soy la vid verdadera, que es una vid. Una vid es un árbol que produce uvas. Eso es una vid. Cuando dice yo soy la vid, ¿qué es realmente la vid en un árbol? La vid en un árbol es la raíz y el tronco. De la raíz y el tronco depende todo el resto. En el mismo versículo dice que el Padre es el labrador. O sea, el Padre es el individuo que cuida la vid y que se encarga del mantenimiento de la vid. Y en el versículo 2 dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son los sarmientos, o sea, las ramas. Entonces tenemos a el Padre como el labrador o el individuo encargado del mantenimiento de la vid. Tenemos a Cristo como la vid. Recuerde que la vid es la raíz y el tronco, que es lo que le da estabilidad a toda la estructura. La raíz y el tronco, o sea, la parte firme del árbol es la vid y ese es Cristo. Y nosotros somos las ramas de esa vid. Nosotros somos las ramas de esa vid. Por un lado, al presentarse Cristo como la vid y entendiendo que la vid es la rama y el tronco, pues, ¿qué acabamos de decir según el Salmo capítulo 1, versículo 3? Pues que la vid o el árbol, las raíces y el tronco necesitan estar bien fijos, bien arraigados en un lugar y no moverse de ese lugar. Y si yo estoy arraigado a un lugar y no me muevo de ese lugar, yo he desarrollado persistencia. Ahora, si lo pasamos a términos de la construcción de una casa, pues entonces es sensato o prudente el hombre que edifica su casa sobre la roca. Quiere decir colocar los pies o echar raíces entre las rocas, abrazar las rocas con mucha firmeza
para que nada, absolutamente nada, ni el invierno, ni el otoño, ni la primavera, ni el verano, ni absolutamente nada de lo que venga, ni los ríos, ni los vientos, ni las lluvias, vengan y me muevan de la firmeza o de la estabilidad que tengo sobre la roca o de la estabilidad que tengo en Cristo. Eso se llama persistencia. Y cuando hablamos en términos de propósitos, pues es obvio, si usted ya sabe que eso es lo que Dios quiere para su vida, si usted ya sabe que eso es lo que Dios quiere que usted haga, esas son las decisiones que Dios quiere que usted tome, pues usted no se puede mover de ahí. Usted no se puede mover de ese propósito. Usted tiene que seguir perseverando. Usted no puede ser de los que hoy toma decisiones, tomó decisión contento, hablando mal de todo el mundo que dejó y después se arrepintió de la decisión que tomó. Porque entonces sería como el hombre de doble ánimo, y el hombre de doble ánimo es uno que no logra echar raíces ni aquí ni allá. Y el hombre de doble ánimo, Santiago capítulo 1, versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Y como es inconstante porque nunca ha adquirido firmeza, como es inconstante porque nunca ha echado raíces en un solo lugar, como es inconstante porque nunca ha desarrollado persistencia en un solo lugar, sino que cualquier cosa lo saca corriendo porque es así de debilucho. Entonces es inconstante también en todo lo que hace. Es inconstante a nivel espiritual porque cuando va a crecer. Es inconstante a nivel ministerial porque cuando va a servir de manera firme, de manera estable en un solo lugar. Es inconstante en la enseñanza bíblica porque está escuchando una cosa en un lugar, pero al mismo tiempo al otro lado se lo contradicen. Como la persona que fue a un lugar y le dijeron, la salvación se pierde. Y fue a otro lugar y le dijeron, la salvación no se pierde. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegó? A ninguna. No pudo llegar a ninguna conclusión nunca, porque nunca fue capaz de llegar a una firmeza doctrinal. Nunca fue capaz de llegar a las citas bíblicas, a la roca doctrinal que le comprobara que la salvación no se pierde. Entonces se quedó con que, no sé, porque unos dicen que la salvación sí y otros dicen que la salvación no. O sea, ¿de qué se le llenó la cabeza? De duda. ¿De qué se le llenó la cabeza? De escepticismo. Nunca llega a un conocimiento correcto de la verdad por su gitanismo espiritual, por su falta de persistencia en las cosas de Dios. Ahora el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, dése cuenta que aquí está hablando de un pámpano que está en Cristo, pero no lleva fruto. ¿Qué hace el Señor con ese? Lo quita. ¿Pero por qué lo quita? Porque no lleva fruto. ¿Por qué no lleva fruto? Déjeme esa pregunta ahí, ahorita la resolvemos. Pero a continuación habla de todo aquel que lleva fruto. Entonces, el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Expliquémoslo desde el punto de vista de una rama. Si usted tiene plantas o sabe el asunto, las hojas se secan, las ramitas se secan. Y es necesario quitar las hojas secas, y es necesario quitar las flores secas, y es necesario quitar los vástagos secos, las ramitas secas. ¿Por qué? Alguno dirá por estética, porque se ve feo. Aparte de eso, hay una razón que es más importante. Las ramas secas siguen consumiendo energía. Las hojas secas siguen consumiendo energía. Las flores secas siguen consumiendo energía. Siguen consumiendo energía y están muertas, pero siguen consumiendo energía, y están secas, pero siguen consumiendo energía, y están ahí, cabizbajas, ya de otro color, pero siguen consumiendo energía. Para que eso que está seco no siga consumiendo energía, es necesario limpiarlo. Quitar la hoja seca, quitar la flor seca, quitar la ramita seca. Si usted tiene plantas en su casa, debe quitarle las hojas secas y las ramitas secas porque ellas consumen energía, y es una energía desaprovechada porque es la energía que necesita el resto de la planta. Ahora, preste atención a lo siguiente. Porque es que muchas veces consideramos nosotros las cosas que nos pasan alrededor. Y al considerar las cosas que nos pasan alrededor, estamos hablando de las pérdidas, porque estamos hablando de cosas que el Señor quita. Entonces, perdí esto, perdí aquello, lo que sea que yo haya perdido últimamente. Lo que sea que yo haya perdido últimamente se llama poda. Poda. Es necesario que en mi vida estén algunas cosas, pero también es necesario que de mi vida se vayan algunas cosas, que se vayan. Es necesario que algunas personas estén en mi vida, pero también es necesario que algunas personas se vayan de mi vida, que se vayan.
Porque son esas personas o son esas cosas que no dan ninguna clase de fruto, no dan ninguna clase de resultado y aún así siguen consumiendo mi energía. Me siguen consumiendo mentalmente, me siguen consumiendo emocionalmente, me siguen consumiendo espiritualmente. ¿Y qué me aportan? No me aportan. Entonces lo que no me aporte, si no me aporta, que no estorbe. En eso consiste la poda. En eso consiste limpiar, en eso consiste quitar eso que está muerto, eso que está seco, pero que sigue consumiendo energía. ¿Quién lo está entendiendo? Pero yo lloro cuando me lo quitan, pero yo lloro cuando ya no está, pero yo lloro cuando lo pierdo y después de que ha pasado la tusa, después de que ha pasado ya el dolor, después de que ha pasado el pánico, con los años uno recapacita y uno dice, oiga, yo llorando por eso. Yo llorando por esto, yo llorando por aquello, yo llorando por aquella, yo llorando por aquel, cuando realmente era una flor seca, era una hoja seca, era una rama seca, que me consumía, que me consumía. Y lo que el Señor hizo ahí fue hacerme un favor por lo siguiente, mire, cuando uno arranca una rama seca, ya no hay nada que consuma esa energía. Cuando uno arranca una rama seca, ha quedado el espacio para que en ese mismo espacio salga otra ramita que ahora sí venga a dar fruto y si va a consumir energía, que consuma energía, pero que dé fruto con esa energía que está consumiendo, esa energía mental, emocional, sentimental, espiritual. Pero ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor se la llevó, se ha ido al cielo y para poder ir yo. Pero entonces le digo, no me lo quites, Señor, no me la quites, Señor, no me lo quites, Señor, no me la quites, Señor. Pero si estorba, si consume energía y está seca, pues que se vaya. Porque no quiero más ese estorbo en mi vida. No quiero más eso en mi vida. Y para eso es necesario rendir la voluntad, para eso es necesario rendir la cabeza al Señor, para eso es necesario rendir la voluntad a Dios. Es necesario hacerlo así. Es necesario hacerlo así. Lo que no sirve, que no esté. Lo que no sirve, que no estorbe. ¿Y quién es el encargado de hacer esto? Pues no es la propia rama, no es el propio pámpano. Porque el pámpano o la rama le va a meter todo el corazón al asunto. Y al meterle todo el corazón al asunto, cuando le dicen, te voy a quitar esto de tu vida. No, por favor, no, yo no lo voy a permitir. No, que no se vaya porque yo lo necesito, porque es vital para mi vida. No, no es vital para su vida. Es una hoja seca, es una flor seca, es una rama seca, eso no le sirve, lo consume y no le produce fruto. ¿Cuántas veces yo mismo he sido quitado de la vida de otros? ¿Cuántas veces yo mismo he sido quitado de la vida de otros? Ahí yo fui el estorbo. Ahí yo era el que estaba consumiendo de la energía a los demás y yo no producía fruto. Qué tenaz es esto, pero es lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced. No hay palabra que explique de una manera más clara lo que significa la persistencia que la palabra permanecer. Analícelo por un momento, por favor. No hay término en la Biblia que exprese de mejor manera, que dé una definición más exacta de la palabra persistencia que la palabra permanecer. De pronto cuando yo escucho persistir, me haga el loco, pero cuando escucho permanecer, no me puedo hacer el loco. Porque persistir quiere decir permanecer. Permanecer es mantenerse ahí, mantenerse haciendo, no aflojando, pase lo que pase y venga lo que venga. Aquí tenemos una rama dolida, una rama dolorida, la acabaron de podar. Y al podarla le quitaron cosas que eran de ella. Muy seguramente quedó adolorida, entrevista con una rama recién podada, llorando, puede ser, melancólica puede ser, que había una hojita en mí
y el Señor me la quitó. ¿Estás llorando por eso? Sí, ¿dónde estará esa hojita que estaba en mí y el Señor me la quitó? A esta hora ya debe estar ardiendo en el fuego, porque el labrador agarra todo lo seco, todos los chamizos, todas las hojas, todo lo que no sirve y lo arroja al fuego para que se queme. Pero la rama triste, la rama melancólica, considera que ha sufrido una gran pérdida. Realmente no es una gran pérdida, era lo seco en su vida que, recuerde, le consumía energía y no producía fruto. Ahora en el versículo 4 aparece el término permanecer y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Note la permanencia en dos sentidos. En primer lugar se dice que el pámpano o la rama tiene que permanecer en la vid y que la vid tiene que permanecer en la rama. Y analícelo usted y se va a dar cuenta que de eso depende el fruto. De eso depende la prosperidad. De eso depende el progreso. Prosperidad en términos de una rama quiere decir que dé fruto. Como la rama somos nosotros, pues no vamos a dar fruto. No vamos a prosperar, no vamos a progresar, no vamos a salir adelante si no permanecemos. Ahí está, como se puede dar cuenta, el principio de la permanencia, que es el mismo principio de la persistencia. Yo tengo que mantenerme permaneciendo o persistiendo en Cristo y en sus cosas. Permaneced en mí. Y también dice, y yo en vosotros. Después dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, claro, yo no puedo llevar fruto por mí mismo. El fruto de este pámpano está en Cristo. Y como el fruto de este pámpano, de esta rama que soy yo, está en Cristo, a mí me toca adherirme, me toca pegarme, me toca fundirme, me toca abrazarme, agarrarme, permanecer, persistir insistentemente, de manera profunda en Cristo, de la misma manera como el árbol se planta junto a corrientes de aguas. Lo que quiere Cristo de mí es que yo aprenda de Él, porque Él es la vid, recuerde, raíz y tronco. Es más, el tronco es una extensión de la raíz. Podríamos estar hablando de solamente la raíz, porque el tronco es una extensión de la raíz. Y lo que Cristo quiere que yo aprenda de Él es, míreme a mí cómo estoy de arraigado. Míreme a mí cómo yo permanezco. Míreme a mí cómo yo persisto. Ahora lo que quiero de usted es que usted sea como yo. Solamente que el tronco, la raíz, está arraigado a la tierra, enraizado en la tierra, y yo como pámpano o como rama tengo que estar enraizado, arraigado, abrazado, agarrado a él, que es el tronco. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Dónde permanece la vid? En la tierra. ¿En dónde permanece el pámpano? En la vid. Si yo me siembro en la tierra, me convertiría en alguien independiente. Y yo no puedo ser independiente de Cristo. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid. Ya lo había dicho en el versículo 1. Vosotros los pámpanos. Ya lo había dicho en el versículo 2. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Lleva cuánto? Lleva mucho fruto. Ahora quiero que note, esto ya lo habíamos explicado en una clase anteriormente, quiero que note los niveles de fruto en Dios, los niveles de fruto en Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 2 habla de fruto, encuéntrelo por favor. Pero también el versículo 2 habla de más fruto, encuéntrelo ahí por favor. Dese cuenta que el texto dice, todo aquel que lleva fruto, primera dimensión del fruto, para que lleve más fruto, más. Una cosa es fruto, otra cosa es más fruto, segunda dimensión del fruto. Ahora, versículo 5. Este lleva mucho fruto, ya va en la tercera. Fruto y va creciendo. Más fruto y va creciendo. Mucho fruto. ¿Y cuál es la clave? Regáleme la clave. La clave del fruto, más fruto y mucho fruto y no dejar de dar fruto y siempre ser fructífero y siempre progresar y siempre prosperar y siempre salir adelante y que se abran las puertas y que se den las cosas. ¿Cuál es la clave? Solamente hay una clave ahí en ese capítulo. Y la clave es la permanencia.
Es la palabra que aparece ahí. Permaneced en mí. Y recuerde que permanencia es sinónimo del título de la lección de hoy. ¿Cuál es el título de la lección de hoy? Permanencia es el sinónimo y la definición más exacta de la palabra persistencia. Muy bien. Persistencia. ¿De qué depende un árbol que tiene que pasar por el invierno, por el otoño, por la primavera, por el verano? Depende de su raíz. Depende de eso. Si no tiene buena raíz, si no está bien arraigado, si no permanece, si no persiste, se murió. ¿Eso qué quiere decir? Cada uno de nosotros tiene su propio invierno, tiene su propio otoño, su propia primavera, tiene su propio verano. Cada uno de nosotros va a pasar por diferentes situaciones mientras que estemos en esta tierra. Sí, tiene toda la razón. Qué jartera que no todo sea fijo, estable en esta tierra, sino que estemos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como un yo-yo. Pero es que mientras que estemos en este mundo, vamos a experimentar esos picos y esos valles. En el mundo tendréis aflicción. Y como en el mundo tenemos aflicción y experimentamos picos y valles y no es estable la cuestión, entonces por eso necesitamos un sistema de raíces profundas. Persistencia o permanencia, como lo dice Juan capítulo 15. Vinieron los problemas y qué, salió corriendo. Vinieron los problemas y qué, ya no se congrega. ¿Cuál es su excusa? Bla, 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 bla. Pura excusa. Pura excusa para no decir mi sistema de raíces me falla. Pura excusa para no decir soy como medio débil, como medio enclenque. Pura excusa para no decir no permanezco, no soy persistente. O sea, realmente, mire, vienen las lluvias o la nieve del invierno y me sacó corriendo. Realmente viene el otoño, se cayeron las hojas, yo me veo como que no tengo fruto, como que no hay mucho trabajo, como que no hay mucha plata y me sacó corriendo. Viene el verano, sol abrasador, desértico, soledad, problemas emocionales y no aguanté, me sacó corriendo. Algunos el diablo las hace ¡bu! Y ya los sacó corriendo. No tiene necesidad de hacer nada más, solamente ¡bu! Y me sacó corriendo. Qué tremendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada podéis hacer, ese hacer se está refiriendo a fruto más fruto, versículo 2, y más y mucho fruto, versículo 5. Fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces, cuando dice separados de mí, nada podéis hacer, la pregunta es, ¿nada podéis hacer en cuanto a qué? Nada podéis hacer en cuanto a fruto. Nada podéis hacer en cuanto a lo fructífero, nada podéis hacer en cuanto a prosperidad, en cuanto a progreso, en cuanto a salir adelante, en cuanto a tener una vida diferente, en cuanto a que las cosas se den. La clave para que las cosas se den, la clave del éxito, la clave del progreso, la clave de la victoria, según el versículo 5, se encuentra en la permanencia, en la persistencia. Aquí estoy y nada me va a mover. Y si viene el invierno, va a venir, que venga. Y el otoño y la primavera van a venir, que vengan. Y el verano va a venir, que venga. Los problemas emocionales van a venir, que vengan. Los problemas físicos, los problemas laborales económicos, los problemas con los incrédulos, los problemas con los creyentes, van a venir, que vengan. Ahora, ¿es fácil darse cuenta que una persona tiene persistencia o eso no se nota? ¿Es fácil darse cuenta que una persona tiene permanencia o eso no se nota? ¿Qué dice usted? ¿Se nota o no se nota? ¿La persistencia o la permanencia se nota? Claro que se nota. Claro que se nota. Se nota, a leguas. A leguas. La falta de persistencia, la falta de permanencia está marcada por las ausencias. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? No está. No vino. Si no está, si no vino, ahí está su persistencia, ahí está su permanencia. ¿Qué pasó con fulano? No volvió. Ahí está su persistencia.
Ahí está su permanencia. Claro que se nota, a legua se nota, a legua se nota. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece, no permanece, o sea, el que no desarrolla persistencia o permanencia, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, otra vez, y mis palabras permanecen en vosotros, este versículo, creería yo que de los primeros 10 versículos que tuve que memorizar hace más de 20 años, considero yo. Juan capítulo 15, versículo 7, no se me olvide. Con el 5, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y uno lo memoriza, pero a veces no lo entiende. Lo entendí con el tiempo. Que el texto me está hablando de permanencia. El texto me está diciendo que Cristo va a permanecer en mí, pero que yo tengo que permanecer en Él. Y aquí hay un juego de palabras. Porque los versículos anteriores dijeron, permanezca en mí, otro versículo, permanezca en mí, otro versículo, permanezca en mí. Pero al llegar al versículo 7 no dice permanezca en mí. Al llegar al versículo 7 dice permanezca en mis palabras. Para el que no ha entendido todavía cómo es que yo permanezco en Cristo. ¿O a qué se refiere eso de permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo significa permanecer en sus palabras. Hay gente que dice que permanece en Cristo, pero no sabe la Biblia, no la conoce. Hay gente que dice que permanece en Cristo, pero no tiene doctrina. Hay gente que dice que permanece en Cristo, pero no memoriza los textos. Hay gente que dice que permanece en Cristo, pero todavía después de tantos años, cuando decimos vamos al libro de Abdías, tiene que buscarlo primero en el índice. Y sobre todo en este tiempo, en donde las aplicaciones de celular lastimosamente convierten al cristiano en lo más perezoso y en lo más neófito que existe. Porque es más fácil abrir la app y ahí aparece todo el índice, entonces busque celular, inteligencia artificial, me quita a mí la responsabilidad, me quita a mí la obligación, me quita a mí el ejercicio, el trabajo de buscar, memorizar, ubicar. Entonces búsqueme Abdías, capítulo 1, versículo 5. ¡Pum! Ahí llegó. Ya lo tengo. ¡Ay, tan rápido! No, no es usted el rápido. Es su celular. Es el procesador. Es la aplicación. Pero con esto nos encontramos. Con individuos que dicen, yo permanezco en Cristo, pero no conocen la palabra. Y aquí dice claramente, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Y cómo sé yo que las palabras de Dios permanecen en mí? Pues abra el pámpano y dése cuenta qué es lo que tiene adentro. Abra al cristiano y dése cuenta qué es lo que tiene adentro. ¿Tiene los versículos? ¿Tiene ubicación? ¿Se ha dedicado a eso realmente? Porque eso hay que esforzarse, hay que disciplinarse, hay que ejercitarse en el manejo bíblico, en el conocimiento de los versículos, en el conocimiento de la verdad de Dios. Y lo hemos dicho siempre, si a mí me cogen un día a preguntarme cosas y yo no tengo la Biblia a la mano y no tengo el celular a la mano para decir espere busco, porque es que es muy fácil, o sea, árbol plantado, a ver, de pronto, ¿dónde estará eso? Eso creo que el predicador dijo que estaba por allá en Levítico o que estaba por allá en la carta de Judas, ni siquiera lo puede ubicar, pero si tiene un celular, tiene la aplicación tiene concordancia, entonces usted busca árbol o busca árbol plantado. Pues entonces le busca todo, Salmo capítulo 1, versículo 3. ¿Será como lo encontré? No, no lo encontró usted, lo encontró su celular. Y no es su celular, no es su aplicación la que tiene que permanecer en Cristo. Es usted el que tiene que permanecer en Cristo. La tecnología buena, siempre y cuando no me vuelva perezoso. Si me vuelve perezoso, no es una tecnología buena. Ya que la Biblia dice, Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es permanecer en sus palabras. Si yo tengo conocimiento de Cristo, estoy permaneciendo en Cristo. Si no tengo conocimiento de Cristo, porque no tengo conocimiento de su palabra, aunque yo diga que estoy en Cristo, aunque yo diga que tengo relación con Dios, no hay relación con Dios. No hay comunión con Dios.
Lo más importante aquí es la palabra, lo más importante aquí es la doctrina. Y como él mismo dice, son mis palabras, no las palabras del predicador. Son las palabras de Cristo las que tienen que permanecer en mí. Ahora, para permanecer en sus palabras, ¿qué necesito? Persistencia. Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muy bien, al ratico se le olvidó, vuelva. Persistencia, permanencia, hasta que se arraigue. Si nosotros expusiésemos ese punto de contacto entre la rama y el tronco, nos daríamos cuenta que, aunque de manera diminuta, de manera microscópica, porque sería con el microscopio, lo mismo que hace el tronco al echar raíces dentro de la tierra buscando la roca para arraigarse, es lo mismo que hace la rama o el pámpano de manera microscópica, porque es diminuto, es lo mismo que hace la rama echando raíces dentro del tronco. De manera que el tronco se enraiza, mete sus raíces en la tierra buscando la roca, que es la parte más firme, y el pámpano o la rama mete sus raícitas dentro del tronco buscando la firmeza del tronco. Y de la misma manera ahora el tronco echa sus raícitas dentro de la rama, allá dentro de la rama. Es un enraizamiento recíproco. ¿Quién me está entendiendo esto? Porque yo echo raíces en Cristo y Cristo echa raíces en mí. Porque Cristo echa raíces en mí, yo echo raíces en Él. Es un enraizamiento recíproco. Los dos, en los dos sentidos, en las dos direcciones. Y entre más raíces de un lado para el otro y del otro lado para el uno, pues más firmeza en el tronco. Ahora alguno dirá, bueno, yo soy el pámpano, tengo que permanecer en Cristo. ¿Cómo permanezco en Cristo? Permaneciendo en su palabra. Quiere decir que entre más palabra haya en mí, no en la aplicación, entre más manejo bíblico tenga yo, no la aplicación, entre más memoria para los versículos tenga yo, no la del celular. Tengo 4 de RAM y 128 de almacenamiento interno. ¿Qué memoria? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuánto de su cabeza, de su mente, tiene usted dispuesto para guardar la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera Cristo se enraiza en mí? ¿De qué manera? Y aquí dice claramente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid. ¿Y eso de pedir qué significa? Eso de pedir significa solicitar. El término popular para nosotros de pedir. Orar. Orar. Pedir. Quiere decir una comunión en dos sentidos. Quiere decir que Dios me habla a mí y yo le hablo a Él. Y en el mismo versículo está dicho, Dios me habla a mí, Dios viene a mí, Dios permanece en mí, Dios se interioriza en mí por medio de su qué. Dios me habla a mí, entra a mí, se enraiza en mí, se interioriza en mí por medio de qué? Por medio de su palabra. Y después de que Dios ha entrado en mí, se ha enraizado en mí y se ha interiorizado en mí por medio del conocimiento de su palabra, ahora yo entro a Él, me enraizo en Él, me interiorizo en Él por medio de la oración. O mejor dicho, ¿cómo le hablo yo a Dios? Por medio de la oración. ¿Y cómo me habla Él a mí? Por medio de su palabra. Y la base o el sustento bíblico para eso es Juan capítulo 15, versículo 7. Ahora, mi oración, ¿qué base o qué fundamento tiene? Su propia palabra, ahí lo dice. Yo primero recibo sus palabras y al recibir sus palabras, yo devuelvo sus palabras en forma de oraciones. Dice que si eso se hace así, pida lo que quiera y le será hecho. O sea, eso es éxito, eso es victoria. Porque si yo puedo pedir lo que yo quiera y me será hecho, quiere decir que me está yendo bien. Esto es una maravilla. Pero ¿cuál es la clave? Permanecer. ¿Cuál es la clave? La persistencia. Mire que la persistencia es la clave del poder guardar su palabra en mí.
La persistencia arroja las excusas a la basura. La persistencia arroja los no puedo a la basura. La persistencia arroja la debilidad a la basura. Y al mismo tiempo la persistencia es la clave del éxito en la oración. Recuerde que no hay oración exitosa si no obtiene respuesta. Si quiere saber más, no se la pierda mañana, porque mañana estamos 6 de la tarde, de 6 a 7, la escuela de la oración. Ahora mire cómo termina el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El versículo 8, repítelo del versículo 5. Mucho fruto. Y el versículo 16, para terminar aquí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Eso es propósito. Yo no le escogí a él, él me escogió a mí. Si yo lo amé a él fue porque él me amó primero. Si yo le escogí a él es porque él me amó primero. Y ahí está clarítico que él tiene unos escogidos. Que él me escogió a mí primero. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo os he puesto para que vayáis. ¿Vayáis a qué? Pues según el contexto de Juan capítulo 15, vayáis y permanezcáis. O para que vayan y se enraicen, se agarren, persistan abrazados de mis palabras, desarrollen una vida de oración. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y note lo que dice, y vuestro fruto permanezca. Entonces aquí ha llegado usted al cuarto nivel del fruto. Primer nivel, fruto. Segundo nivel, más fruto, versículo 2. Tercer nivel, mucho fruto, versículo 5 y versículo 8. Cuarto nivel, fruto que permanece. O sea, Dios me ha puesto para que siempre, en todo caso y en todo tiempo, mi vida sea fructífera. Para que siempre, en todo caso y en todo tiempo, mi vida progrese, mi vida prospere. ¡Qué impresionante! Y termina diciendo el versículo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiere decir que toda esa prosperidad viene como resultado de las oraciones que yo hago. Pero las oraciones que yo hago obtienen su poder de la permanencia en su palabra. Y la permanencia en su palabra está revelando qué tanto yo tengo de persistencia y qué tanto yo tengo de permanencia. Maravilloso Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias, Santísimo Dios, por esta exposición, por mostrarnos, Señor Dios, la importancia de la persistencia, la importancia de la permanencia, Señor. ¿En qué debo permanecer verdaderamente? A no ser una persona que titubea, que se tambalea, que se desliza, que se desmaya, sino ser una persona, mi Dios, que logra realmente sacar proyectos adelante y que logra, Señor Dios, obtener todo lo que se propone y que logra tener prosperidad y que logra que todo le salga bien y que logra progresar y que logra salir adelante. Y para eso definitivamente yo tengo que desarrollar en mi vida autodisciplina. Y para eso definitivamente necesito desarrollar persistencia, la capacidad de permanecer, venga lo que venga, pase lo que pase, Santísimo Dios. Yo me arraigo a tu palabra, me arraigo a la visión, me arraigo al servicio, me arraigo a este ministerio en donde se sirve, de manera defectuosa, claro, de manera a veces imprecisa, claro, pero en donde se sirve, Señor Dios, desde la palabra, desde la doctrina, desde la evangelización, desde ir a buscar al perdido, desde ir hasta el último lugar, Señor, y sembrar en esos corazones la semilla del Evangelio. Me arraigo aquí, Señor Dios, y trabajo con los que se arraiguen aquí conmigo, Señor. Y juntos hagamos un sembrado de cristianos arraigados para trabajar, Señor Dios, en pro de la extensión de tu reino. Te doy gracias, mi Dios. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.